Hi, and welcome to Learning Click. Today we're going to talk about plural nouns, o sustantivos plurales en español. Pero primero debemos saber qué es un sustantivo, o what is a noun. A noun is a word used to name a person, place, thing, ideas. Un sustantivo es una palabra utilizada para nombrar ya sea a una persona, lugar, cosa, idea o hasta incluso un animal. En este caso los sustantivos se dividen ya sean singular o plural. Singular porque su mismo nombre lo dice, que solamente hay un ejemplar de ese sustantivo. En ese caso aquí observamos un auto rojo. En cambio en lo plural puede haber dos o más ejemplares. Y ahora, igualmente es bueno aclarar y añadir que estos son countable nouns, son sustantivos contables. ¿Qué quiere decir sustantivos contables? Su mismo nombre lo dice, que son sustantivos que se pueden contar. Por ejemplo, el arroz tampoco se puede contar, el azúcar tampoco. Estos son uncountable nouns. En este caso solamente se va a usar para los countable nouns. Entonces hay una pregunta en inglés, how many cars are there? Esta es una pregunta para saber cuántos ejemplares existen de este sustantivo. How many cars are there? Entonces la respuesta sería, there are 3 cars here in the picture. There are 3 cars. And I ask you, how many cars are there? There are 3 cars. Entonces la fórmula sería how many plus noun plus are there. Esta es la fórmula. En este caso, como modo de práctica, la pregunta podría ser, se formula así, how many roses are there? Te estoy preguntando, ¿cuántas rosas hay ahí en esa imagen? Y la respuesta sería, there are 7 roses. Dentro de los sustantivos plurales existen ciertas reglas tanto en el español como en el inglés. En este caso en el inglés, si la palabra termina en SH, CH, S, O, X o Z, añadimos la terminación es. Por ejemplo, con la palabra box, que significa caja, tendríamos que agregar la terminación es para convertirlo en plural. Entonces, por ejemplo, serían 2 boxes. Quiz, cuestionario. Como termina en Z, cumple con la regla, entonces le agregamos la S. 2 quizzes. Hero también cumple con la regla. 2 heroes. Church cumple con la regla, entonces 2 churches. Fish también cumple con la regla, entonces lo convertimos en plural añadiéndole la S. 2 fishes. Coach también cumple, entonces se le agrega la S. 2 coaches, significa entrenadores. Por ejemplo, fox, zorro, que también se puede cumplir claramente con la regla, serían foxes. Potato, potatoes. Bus, buses. Witch, witches. Dish, dishes. En este caso existe también la segunda regla, donde los sustantivos que terminan ya sean en F o fe se pluralizan sustituyendo esas palabras por ves. Por ejemplo, knife, el plural de knife sería knives, cuchillos. Leaf, leaves, hojas. Shelf, shelves, estantes. Chief, chiefs, jefes. Life, lives, vidas. En este caso hay ciertas excepciones en esta regla. Por ejemplo, hay palabras que terminan en F, pero no necesariamente cuando se conviertan en plural van a cumplir esta regla. Por ejemplo, chef. El plural de chef es chefs. El plural de sheriff es sheriffs. Entonces va a haber ciertas excepciones y hay que tener mucho en cuenta estas palabritas o estos sustantivos. A continuación, la tercera regla.
En este caso, ¿qué nos dice la tercera regla? Si la palabra termina en consonante más y, se cambia la y por la i latina y se le añade la terminación es. En este caso, por ejemplo, la palabra party, fiesta. ¿Qué hago para convertirlo en plural? Se cambia por la otra i y se le agrega solamente la es. Parties. Lo mismo que lady, ladies. Lo mismo que baby, babies. Property, properties. Salary, salaries. Cumple. Ahora vamos con la cuarta regla. La cuarta regla que nos dice, si la palabra termina en este caso en vocal, ya no en consonante como en la tercera regla, en vocal más y se le añade solamente la s. Por ejemplo, day, days, días, boy, boys, chicos, turkey, turkeys, pavos, tray, trays, bandejas. Entonces vemos que esas palabras cumplen con la cuarta regla de los sustantivos plurales. Bien, ahora hablaremos de los plurales irregulares. ¿Qué significa que sean plurales irregulares? Básicamente que no sigue las reglas normales del idioma. Por ejemplo, va a haber ciertas palabras que ya terminen en Z o que cumplen con la primera regla, no necesariamente van a tener que terminar de cierta manera como lo dice la regla. Entonces, por eso se le llaman irregulares, porque no hacen caso a las reglas. En este caso, por ejemplo, child, que significa niño. El plural vendría a ser children. The woman, women. The man, the man. Foot, feet. Mouse, mice. The tooth, the teeth. Entonces, va a haber ciertas palabritas que cumplen y que van a ser solamente plurales irregulares. Y hay que tener mucho en cuenta cuáles o qué palabras van a considerarse a convertirse en un plural irregular. Ahora, va a haber sustantivos que no cambian de forma. ¿A qué me refiero con esto? Que tanto singular como plural se van a escribir de la misma manera. Por ejemplo, species, series, sheep. Es decir, que el plural de sheep, el plural de oveja, es sheep, simplemente. Y el caso del español no es así, porque el singular de oveja es oveja y el plural es ovejas. Pero en el caso del inglés, sheep, sheep es tanto singular como plural. Entonces hay que tener un poquito de cuidado y tener mucho en cuenta. Tuna y shrimp, que es camarón o también puede significar camarones. Muy bien, y eso es todo por hoy. Espero que les haya agradado esta nueva lección y pues muchas gracias por su atención y si es que les gustó el video no se olviden suscribirse y darle like. Adiós.
Ahora, va a haber sustantivos que no cambian de forma. ¿A qué me refiero con esto? Que tanto singular como plural se van a escribir de la misma manera. Por ejemplo, species, series, sheep. Es decir, que el plural de sheep, el plural de oveja, es sheep, simplemente. En el caso del español no es así, porque el singular de oveja es oveja y el plural es ovejas. Pero en el caso del inglés, sheep es tanto singular como plural. Entonces hay que tener un poquito de cuidado y tener mucho en cuenta. Tuna y shrimp, que es camarón o también puede significar camarones.